¿Cómo se calculan y cuándo es mejor momento para prepagar un crédito hipotecario? Fíjate que en algunas capacitaciones suelo hacer la pregunta a los asistentes de ¿qué es mejor? ¿Prepagar un hipotecario al inicio, al medio, al final o es indiferente el momento en el cual se haga el prepago? La respuesta, obviamente, como era de esperarse, es de lo más variada. Sin embargo, hasta el momento, ningún vendedor ha sido capaz de contestar correctamente esta pregunta. Pero espero que eso cambie con este video. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, obviamente, espero que al final de este video seas tú el que esté capacitado para poder concluir, o al menos eso esperaría yo. La importancia de conocer la respuesta a esta pregunta, la verdad es que no radica en la cantidad de clientes que te lo van a preguntar, sino más bien en la necesidad de que como un asesor seas capaz de comprender con profundidad cómo funcionan los créditos hipotecarios, dado que son la herramienta clave para que una persona pueda comprar, ya sea para vivir o bien para invertir. ¿Te parece que partamos entonces? Bienvenidos a Buena Venta, el canal donde hablamos de estrategias de venta para la industria inmobiliaria y en particular a la saga especial que hemos dedicado a la venta a inversionistas. En este video te voy a estar explicando cómo funcionan los intereses de un crédito hipotecario y vamos a contestar la pregunta inicial. ¿Cuándo es un mejor momento para prepagar un hipotecario? Comprender cómo se comportan los créditos hipotecarios es de gran importancia para poder generar argumentos en la venta a inversionistas. Los intereses en un crédito hipotecario corresponden al costo que tiene pedir prestado dinero para comprar una propiedad. A mi parecer, el interés como concepto es muy parecido al arriendo de una propiedad. Por ejemplo, cuando tú arriendas, lo que estás haciendo es pagar en el arriendo una tasa de interés por el uso de la propiedad. Cuando tú compras, ese interés es muy parecido al arriendo y es el pago que te cobra el banco o el dueño del dinero por la parte que adeudas de la propiedad. Como es evidente, la diferencia entre comprar y arrendar es súper sencilla. Cuando tú compras eres el propietario y quien te ha prestado el dinero tiene una garantía hipotecaria. Es decir, si tú no pagas, pueden solicitar el remate de la propiedad y con eso pagarse de todas las deudas. En cambio, cuando tú eres arrendatario, no tienes dominio sobre la propiedad, solo tienes derecho al usufructo, al uso. Desde una perspectiva económica, cuando compras, colocas un inicial o el pie, dependiendo del país donde estés. Por lo tanto, a diferencia de lo que sucede con el arriendo, donde siempre estás debiendo el 100% del valor de la propiedad, estás arrendando, en el caso de una compra, solo le debes al banco la parte que pediste prestada, la cual con el correr del tiempo va a empezar a disminuir. Por otro lado, en la cuota que te cobra el banco también hay algunos elementos que no están presentes en un arriendo. En un hipotecario, una parte del dividendo se destina a disminuir esa deuda, cosa que no sucede con el arriendo, donde la cuota completa va al bolsillo del arrendador o el propietario. En la compra están involucrados una serie de seguros que tampoco existen en un arriendo. Esto hace que los arriendos hoy en día sean más bajos que pagar un dividendo, lo cual se debe también en parte a que las tasas están mucho más altas de lo que veíamos en el pasado y también a estos seguros que te mencionaba. Algo interesante de comprender es que los créditos hipotecarios expresan su tasa de manera anual. Por eso siempre hablamos de que la tasa es un 4%, por ejemplo, en Chile, o un 7% o un 8% en Perú. Sin embargo, cada vez que el comprador debe pagar un dividendo, se hace una conversión de la tasa anual a la tasa mensual del mismo crédito. Esto es muy sencillo, no se asusten, y corresponde simplemente a dividir la tasa anual en 12, dado que son 12 los meses del año. Veamos un ejemplo. Si la tasa de un crédito es un 4% anual, para calcular la tasa mensual tendríamos que dividir el 4% en 12 y el resultado sería un 0,34% mensual. Pero analicemos un crédito con más detalle. La tabla que estás observando tiene una simulación de un crédito. Podemos observar que el valor de la propiedad es 100.000. Dólares, pesos, soles, da lo mismo. 100.000. Luego, que el pie o el inicial
que sea pagado por esta es de un 20% y por lo tanto el crédito es del 80 restante u 80.000. La tasa para este ejercicio es de un 4% anual y el plazo que vamos a usar es el de 30 años. Con estos antecedentes podemos ver que la cuota mensual, sin considerar los seguros, es de 380,7, siendo ese el monto fijo por todo el periodo, en caso de que estemos hablando de una hipoteca con tasa fija. Y en otro video obviamente te voy a explicar estos conceptos de tasa fija, tasa variable en más detalle. Pero veamos lo que sucede en el mes 1 de nuestro hipotecario. Fíjate que en el primer pago, en la primera cuota, la deuda que la persona tiene es equivalente al 100% del monto solicitado. Por lo tanto, el interés a pagar es el máximo en todo el periodo del crédito, porque no hay ningún otro momento del crédito en el que vayas a estar debiendo lo mismo. Observemos, tenemos la deuda de 80.000. El dividendo, acuérdate que es el mismo durante todo el tiempo, 380,7. Luego, el interés a pagar en esta cuota número 1 es el resultado de multiplicar la deuda, es decir, los 80.000, por la tasa de interés mensual, es decir, el 4% dividido en los 12 meses del año. El resultado de esa división corresponde exactamente al monto a pagar en intereses en esa primera cuota. En este caso, 266,7. Así de fácil. Luego, la amortización, que es la parte que va a disminuir la deuda, es la diferencia entre el valor de la cuota y el interés pagado en ese mes. En este caso, el dividendo era 380,7 menos el interés de 266,7 nos da una amortización en la primera cuota de 114. Observemos ahora la última columna, la de la deuda postpago. La deuda postpago baja de los iniciales 80.000 a 79.886. Y esto es porque después del pago de cada cuota se rebaja de la deuda la parte destinada a amortización, que en el caso de la primera cuota fue de 114. Veamos ahora qué pasa en la segunda cuota. Dado que la deuda ya no es los 80.000, si bien la tasa de interés se mantiene en este mismo 4%, el monto a pagar en intereses va a ser menor. Esto se va a traducir en que para la segunda cuota vamos a estar pagando 266,3 en interés en vez de los 266,7 de la primera cuota. Esto tiene un segundo efecto que se observa en la amortización de la segunda cuota. A medida que disminuye la deuda, empieza a aumentar la amortización y por lo tanto empieza a disminuir la deuda con mayor rapidez. En el siguiente gráfico podemos observar cómo se relaciona el interés y la amortización. A medida que la deuda disminuye, la amortización empieza a aumentar. Te explico el gráfico. En primer lugar, en el eje de la derecha, tenemos la deuda, la cual está graficada en color verde. Lo que observamos es que a medida que transcurre el tiempo, la deuda empieza a disminuir. Es decir, mientras más antiguo es nuestro crédito, menos le estamos debiendo al banco. Esto genera el segundo efecto que podemos ver, que a medida que nuestro crédito transcurre, la parte que se destina al pago de interés es menor y por lo tanto, la parte destinada a amortización es mayor. En el gráfico podemos observar que la parte amarilla, que es la destinada al pago de los intereses, disminuye, mientras la azul comienza a ser cada vez más grande. Si sumamos en cualquier momento del tiempo el valor de la zona amarilla, es decir, de los intereses, con la zona azul, que es la amortización, vamos a ver que el resultado corresponde exactamente al total de la cuota a pagar. Entonces, respondamos las dos preguntas. ¿Cuándo es mejor momento de prepagar? Económicamente hablando, no existe un mejor momento, no hay uno mejor sobre otro. ¿Por qué? Porque prepagar siempre nos va a ahorrar lo mismo. En este caso, nos ahorra pagar intereses por un 4% anual, que es el costo que tiene el dinero. Entonces,
Lo que estás pensando probablemente es que es mejor prepagar en un inicio, dado que es cuando más intereses se pagan. Y la verdad es que no. Siempre estás pagando el mismo porcentaje de interés. Lo que sucede es que al inicio debes mucho más y por eso pagas más interés en dinero. Pero económicamente hablando, financieramente hablando, prepagar al inicio te va a ahorrar muchos intereses, pero solo porque debes más. Y prepagar al final te va a ahorrar menos intereses como monto absoluto porque ya debes poco dinero. Entonces, el momento del prepago es absolutamente indiferente desde una perspectiva económica y financiera. Solo hay una percepción de que al inicio del crédito es un mejor momento, pero es solo una percepción. La tasa es la misma. El monto cambia, pero cambia porque empieza a disminuir la deuda. La segunda pregunta que estaba planteada y que viene de un video anterior donde les hablaba de los tipos de intereses es, bueno, ¿cuál es el tipo de interés que tiene un crédito hipotecario? Es del tipo de interés simple y esto se debe a que mensualmente en la cuota del crédito estás pagando los intereses correspondientes al periodo, a la deuda. Por lo tanto, cada vez que se calcula la cuota del mes, siempre se hace sobre la deuda y no sobre intereses más deuda. Si no viste ese video, te lo dejo en la descripción. Si te gustó este video, que espero que así haya sido, dale like, compártelo porque falta mucha información financiera en los clientes y también en los equipos de venta. Suscríbete y ayúdanos a crecer y a mejorar de manera gratuita la venta inmobiliaria en habla hispana. Un abrazo y buena venta.